Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Hoy, 18 de octubre del 2021, estamos con el ingeniero Roberto Raúl Senagarza, que es director operativo de la subsidiaria de Arca Continental en el Ecuador. Y a través de esta pequeña entrevista vamos a revisar algunos temas importantes que se vieron en el transcurso del semestre relacionados con la unidad de aprendizaje de Seminario de Ética en los Negocios. Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes con todos, un gusto saludarles, a sus órdenes. Bueno, me presento, yo soy Ernesto Sena. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, para usted, ¿cuál es la importancia de la ética en los negocios? Bueno, yo creo que a título personal y con prácticamente 30 años en la compañía, lo que se puede decir es de que el tema de la presión social o la coexistencia social, la responsabilidad con los stakeholders, con el gobierno, con las comunidades, con los municipios, pues definitivamente cada vez generan una presión más importante hacia las compañías a efectos de que debes de ser bien visto, si me aceptan el término entre comillas, pues para efectos de ser valioso. O sea, yo creo que al paso del tiempo y ustedes que están muy jóvenes, a lo mejor hace 20 o 25 o 30 años, pues lo que decías es, mira, esa empresa es muy grande, genera mucho capital o genera muchos ingresos, pero hoy es más valioso para el consumidor el que sea socialmente responsable, el que trabaje en sustentabilidad, el que recicles tus materiales, o sea, todo este tipo de cosas como consumidor, indistintamente el producto que sea, torna un valor muy importante para el consumidor. Entonces, partiendo de ello, desde tu responsabilidad social, pues también está la responsabilidad económica y la responsabilidad moral, donde podríamos englobar ahí la parte de ética. Creo entender así tu pregunta y espero haya quedado un poquito claro y no haberlo revuelto, ¿verdad? Si me quedo clara. Entonces, hablando desde la perspectiva del consumidor, ya que pues es muy importante la opinión pública actualmente, ¿cómo definirías usted el concepto de responsabilidad social empresarial? Bien, el concepto de responsabilidad social empresarial tiene aproximadamente 20 años en el mercado. Permítanme, es que me está marcando la batería. Y tal vez antes se iniciaba solo con apoyo en la escuela, este, a personas con problemas de salud. Y hoy se ha vuelto algo, ha expandido sus horizontes. O sea, más que ser una obligación, yo creo que como compañías, si somos un usuario importante del agua, pues tenemos que trabajar en el cuidado de los páramos. Por ejemplo, acá en el Ecuador es parte de la cordillera de los Andes, algunos de ustedes lo sabrán en sus clases de geografía. Entonces hay mucho lugar que hay mucho páramo que es un retenedor de agua. De tal forma que en la medida que la compañía dice, ok, yo uso tantos miles o millones de metros cúbicos, pero cuido páramos equivalentes a lo mismo o más. Entonces, ya no restringes la responsabilidad social a quedar bien con una institución o con la Cruz Roja o con el Teletón. Recordarán ustedes el Teletón tiene 15, 20 años en México. Y era una manera que las empresas decían, soy socialmente responsable porque apoyo. Ahora tienes que decir, soy responsable, si uso agua debo de regresar o cuidar que se generen los mantos acuíferos. O, por ejemplo, el uso de energía limpia. En México estamos usando mucho el carbón, o el amigo López Obrador quiere regresar mucho el carbón. Acá en el Ecuador, por los mismos escurrimientos de las sierras, usamos mucha energía hidroeléctrica, de tal forma que son energías más limpias. Entonces, si yo te digo, bajo el consumo de agua y cuido o genero el replenishment de la misma, uso energías limpias o uso de fuente natural, y no fósil, pues también estoy mostrando mi responsabilidad empresarial y no solo quedando bien con una entidad gubernamental o de servicio público, que además lo debes de hacer, pero creo que ya debemos ir más allá. O sea, la misma exigencia del consumidor respecto a la reputación que una compañía puede generar está mucho en función de qué es lo que tú haces para ello. Ok. Bueno, hablando dentro de ese ámbito, en ese tema, ya que pues se da una responsabilidad y hay una exigencia por parte del consumidor, también pues hay una exigencia propia por parte de la compañía, donde pues todos los colaboradores ponen pues su granito de arena. En clase nosotros conocemos ese término como la cultura corporativa y si ¿Ya? con tus palabras pues pudieras eh, expresarme tú el cómo consideras tú la cultura corporativa de Arca Continental a lo largo de los casi 30 años que llevas ahí. Me les puedo compartir, curiosamente, hace poco, y como paréntesis o comercial, cuando nosotros tenemos entrada de personas nuevas, tú puedes entrar al área de finanzas, o al área de logística, o al área de producción, o al área comercial, y tenemos una reunión todos los directores.
Y el director comercial le platica de la parte comercial y el de estrategia, que por qué los comerciales y las marcas y por qué sale un sabor u otro. En la parte que a mí compete, que es toda la cadena de suministro, pues también me toca explicar algunas cosas. Entonces, curiosamente, eso lo hicimos la semana pasada y vi una lámina, porque aquí el amigo Ernesto me mandó la invitación el día de hoy, y curiosamente me acordé que tenía. Entonces, les voy a compartir una hoja de ese material. Espero pueda ayudar, incluso pues para efectos de tema didáctico de ustedes pueda servir un poco. No sé si estén viendo ahí, Sí. Del programa Join, que les decía, el programa Join está asociado a la unión de los nuevos colaboradores. Y entonces me preguntabas de cómo vimos la cultura. Esa era tu pregunta, entendí. Así. ¿Cómo se vive la... Entonces, bueno, hay una parte de lo que llamamos nosotros los valores en la compañía, ¿sí? O sea, bueno, cómo hacemos escuela o cómo un colaborador puede hacer escuela o trayectoria aquí en la compañía. Definitivamente nuestro jefe no es el director general, ni el director de operaciones, ni el gerente de ventas. Sabemos que al final el cliente es el que es nuestro cliente y consumidor, son nuestros jefes. Una parte que le llamamos integridad sustentada en respeto y justicia. Obviamente, pues ustedes saben, somos una compañía de casi 50,000 colaboradores, entonces pues los temas de promociones, los temas de ascensos, pues cada vez son complejos, pero hay que tener un fundamental y un racional, y no porque alguien me cae bien o porque tenga muchos años es merecedora. O sea, aquí tenemos que trabajar en la justicia y del desempeño, pero tratando a la gente con respeto. Y lo que me preguntaban en las primeras dos o tres cuestiones de sustentabilidad y responsabilidad social, como valores, pero como parte cultural es, pues bueno, si yo quiero que mi capital humano se desarrolle, pues tengo que enfocarme en él, que es el enfoque de los colaboradores. Preguntabas un poquito ahí de ética, y el otro tema es la transparencia. O sea, nada ganamos echando la basura, si me aceptan el término, abajo de la alfombra. El tema es hay que sacarlo y corregirlo. Entonces, en la medida que tú dices las cosas como son y cuando son y lo más rápido posible, pues en la medida que valoramos los planes de acción de resarcir las situaciones, pero siempre diciendo las cosas como son. Bueno, yo creo que también la parte de cambio e innovación, orientación a resultados y enfoque de clientes son relevantes, pero asociado a las preguntas que me hacías de ética, de transparencia, de responsabilidad social, pues yo te puedo decir que en esto se enmarca las directrices de la compañía, y sin duda alguna pues la transparencia sería una de las que enfoca mucho o conecta mucho a la parte de ética y a la parte de responsabilidad social, ¿no? No sé, aquí ya se me olvidó cómo dejo de compartir. Allá, Pues ya. sí. Bueno, esas son las cuentas por mi parte. Bueno, yo le voy a preguntar una cuestión acerca de lo que es los grupos de interés. Ya. ¿Usted considera que las acciones de la compañía satisfacen a lo que son sus grupos de interés? Bueno, yo creo que siempre nos quedamos cortos, ¿verdad? Desde la óptica del otro. Sí, o sea, si nos ponemos o empatizamos un poco, pues el otro viene y dice, oye, mira, aquí en la comunidad tenemos esta necesidad. Y bueno, a lo mejor la necesidad no es lo mismo si es una necesidad de 10,000, 15,000, 50 o 100,000 dólares. Acá la moneda normal es el dólar americano. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Una de nuestras plantas está situada prácticamente en el centro, no en el centro de la ciudad, pero cercano al centro de la ciudad. Y les puedo decir que esa planta hace 40 años, pues era a las afueras de la ciudad, ¿sí? Entonces va creciendo la mancha urbana, a pesar de ser una zona que en su momento era industrial, incluso hay 2, 3 empresas a un lado. Pues los vecinos te dicen, oigan, no pueden dejar de trabajar en la noche. Y dices tú, caray, pues para mí es un turno que tengo una infraestructura que no estoy utilizando. Entonces a veces tienes que hacer algunos trade-offs, ¿no? O sea, bueno, sí estos días no. Entonces, para nosotros, el no trabajar 8 horas de las 24 del día es perder el 33% del potencial. Y si la demanda crece, la única manera es aumentarlos con más inversión, cuando tengo la capacidad instalada. Entonces, normalmente tienes que buscar ahí los trade-offs. O sea, para mí, el decirle, oye, tienes un parque aquí enfrente, yo soy el responsable del mantenimiento, de pintarlo, de abastecerte cuando tienes las reuniones de refresco bueno, acá en Ecuador la compañía tiene, además de Coca-Cola, tiene una marca así como Bocados en México, que se llama Alexa, y tiene una marca como Leche Lala también, que es de la compañía. Entonces, bueno, en los periodos donde, ahorita porque estamos con pandemia no es muy usual,
pero es que en las tardes tenemos clases para mamás que traen bebés. Bueno, ponle lácteos, ¿sí? Entonces, si tú me preguntas a mí, pues a lo mejor es un valor que pudiera representar una pérdida menor para la compañía, ¿sí? Pero al margen de eso, pues bueno, nos debemos también al consumidor. Entonces, satisfacerles la necesidad siempre, pues yo creo que siempre vamos a quedar lejos. Creo que hacemos nuestro mejor esfuerzo, y sin duda, pues bueno, tenemos que valorar cuáles son aquellas guerras que hay que ir a pelear y aquellas en las cuales dices, no puedo o no soy capaz de resolverlas, ¿verdad? Entonces, ¿les satisfacemos a todos? Yo te diría que sí, pero creo que el que esté enfrente probablemente me diga, bueno, les falta un poco más, ¿verdad? Entonces, la parte importante es sentarte a dialogarlo, ¿no? Esa es Sí, la parte claro. importante. Mira, te voy a poner un ejemplo de esa misma planta. Tenemos esta restricción en la noche, no podemos operar, pero les decimos, oye, el mes de diciembre es el mes que más vendo. Es el mes que más vendo de todo el mes. Y si no me permite salir con los camiones, los trailers que llevan el producto, pues no voy a poder satisfacer la demanda. Entonces ahí medio, cuando hacen las posadas, pues ahí medio son accesibles, ¿verdad? Ahí sí podemos trabajar 24 horas. Pero es algo que tienes que sentarle a platicar. Entonces, te sientas a platicar si la relación es buena. Entonces, decía un compañero de aquí hace algunos años, es mejor estar platicando en tiempo de paz, porque en tiempo de guerra no te acuerdas de esas cosas, ¿verdad? Entonces, mayormente cuando todo está tranquilo es cuando más cercanos estamos, porque el día que ocupamos el apoyo, creo que sí hemos trabajado mucho en mantener una buena relación. Sí, claro. Sí, no, comprendo ese aspecto de que no siempre se va a tener a un consumidor 100% con esa satisfacción y también pues obviamente no se debe disminuir esta productividad de la compañía. Esta Claro. sería la única pregunta y sigue mi siguiente compañera. Yo, solo Gracias. para extender un poquito más este tema, porque pues grupo de interés no son solo los consumidores, también pues vemos el tema de lo que son los accionistas o los colaboradores dentro de la compañía, los propios trabajadores. Entonces, ¿cómo se establece esa relación entre compañía y los otros dos grupos de intereses? Me estoy riendo porque les decía que tuvimos algunas revisiones. Entonces presentamos el plan de PLP o plan de largo plazo, lo presentamos por ahí del mes de agosto. Y en la última semana de septiembre presentamos el business plan, que es el año siguiente. Entonces nosotros con las condiciones de mercado de acá, solo para que se den una idea, en el Ecuador habemos 17 millones de habitantes. En la ciudad de Monterrey llegaremos a 6. Y se vende un 30% más en Monterrey que en todo el Ecuador. Entonces es un negocio muy diferente, ¿sí? O sea, la verdad que hoy en una plática que tuve con mi jefe nos decía que el haber venido a trabajar es una maestría y un doctorado en el sistema Coca-Cola, porque el sistema Coca-Cola en México es sui generis, o sea, ningún país de Latinoamérica tiene esos niveles. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque presentamos el business plan y el ratio de EBITDA contra los ingresos era de 21% y nos dijeron que por qué tan poquito. Entonces, pues claro que esa reunión era con los accionistas y con los representantes del consejo, ¿no? Para que se den una idea, acá en el Ecuador, no sé si ustedes vieron las noticias cuando inició lo del COVID el año pasado. La parte de Guayaquil, que es la ciudad, la segunda ciudad más importante del país, fue una hecatombe, o sea, la verdad que las capacidades sanitarias fueron insuficientes y hubo mucha persona que falleció y había personas que fallecían, estaban en su casa una semana, o sea, ¿qué les trato de decir con esto? Que las condiciones económicas de los países en América Latina, en el sur, son diferentes a las de México. Entonces, pues sí, los accionistas nos dicen, oye, no podrá ser un 23% de EBITDA, que me imagino que ustedes sí saben qué es ese término, ¿no? Ese acrónimo. Este, en México anda sobre 25, 24%. Entonces, estar nosotros ofreciendo arriba de un 20% es un esfuerzo impresionante para la compañía aquí en el Ecuador, pero nos piden más, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí llegamos a un sano acuerdo del 20.72. Digo, lo traigo presente porque fue hace poquito. Entonces, si están contentos, pues yo creo que siempre te van a pedir más. Es más, yo les preguntaría, y dejando al margen que yo era un parentesco aquí, yo creo que ustedes son muchachos que están aspirando a una carrera, a una beca, a una maestría, pues ustedes llegarán con sus papás bien contentos. Mira, papá, ¿cómo me fue? Y el papá siempre dirá, ¿y no puedo ser 98 en vez de 97? No sé si les pase, y los que están riendo, me imagino, es lo mismo. O sea, yo creo que es una manera de nosotros generar presión hacia, y perdonen el ejemplo, pero porque sabemos que puede darse, ¿sí? Entonces yo creo que en el aspecto cuando sus padres se los digan,
sepan que sus papás saben que ustedes son capaces un poco más. Entonces, así nos pasa. Entonces, y si te puedo decir de los grupos ambientalistas también, o sea, esos son otros stakeholders, cambiándome un poquito de tema. Entonces, oye, vamos a los páramos. Y nosotros hemos hecho un trabajo impresionante en esa parte. El negocio de lácteos ha trabajado mucho en ir con el ganadero, el de base. O sea, evitar intermediarios para que el ganadero de base gane una mejor plata. Pero también le asistimos para que la leche que nos entrega sea de mejor calidad. Entonces, pues la verdad que es un negocio de 360 grados y sí, difícilmente puedes tener satisfechos a todos. Pero yo creo que, como les mencionaba al inicio, en tiempo de paz es cuando mejor hay que hacer las relaciones, para que cuando viene el tiempo de guerra tengas buenas amistades y muy fortalecidas, ¿no? Gracias. Adelante. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Paula Luna y la siguiente pregunta es en relación a esas situaciones o problemas que suelen surgir y que ponen a prueba los valores y pues las tomas de decisiones de las personas. Si nos pudiera compartir un poco respecto a cómo lidia usted y pues en general su departamento con el surgimiento de dilemas éticos y todo este tipo de asuntos. Bueno, traigo la otra hoja que les iba a enseñar. La otra hoja es esta. Es aquí mismo. A ver, no sé si están viendo uno que dice políticas, macroprocesos y procesos. Sí. Bien. Para empezar, yo le diría que en la compañía existe un código de ética y de políticas de conducta. Por ejemplo, yo tengo el hijo de un primo hermano mío trabaja en la compañía. Entonces, a mí me preguntan si yo tengo familiares en la compañía y tú tienes que detallar qué familiar tienes y en qué área está, etcétera, precisamente previendo estos temas de posibles cruces de interés, si me aceptas el término, o así cuando alguien pueda tener un interés también en ayudar o no a alguien. Entonces, en el área de supply chain pues, tenemos la parte de planeación y de abastecimientos. Entonces, tú sabes que muchos proveedores son muy proclives a un regalito de Navidad. Oiga, ingeniero, hay una convención en Alemania de maquinaria y la compañía me pide que lo invite, ¿sí? Entonces, no es una manera de forzarte a que aceptes un regalo, pero también tiene una manera de decirle muchas gracias. O cuando alguien le dice a uno una compra, por ejemplo, comprar acá una máquina productora de bebidas cuesta 18 millones de dólares, ¿sí? Y no falta quien de los proveedores concursantes te dicen, bueno, Roberto, pero pues siempre tenemos ahí un 5% para lo que tú quieras aplicar. Y dije, no puede ser un poquito más. Sí, un 7, perfecto. Ponlo de descuento en tu cotización. Entonces, las áreas que somos susceptibles a ofertas, si me aceptan el término, no apropiados, también tenemos un set de auditorías. Entonces tenemos auditoría interna, local del país, tenemos auditoría corporativa. Entonces son maneras en las cuales pues uno manda el mensaje a la compañía de decir, pues para empezar uno cuando contrata a alguien da por sentado el tema de buena persona, capaz, competente, honesto. Sin embargo, pues no dejas de ser susceptible a ofertas, ¿verdad? Entonces, pues tenemos una manera bueno, tenemos un código de ética que todos firmamos, ¿sí? Sabemos las consecuencias de nuestros actos, pero también está la parte de blindaje de auditoría sorpresa, ¿sí? Entonces, yo creo que es un par de maneras en las cuales procuramos evitar estas situaciones. De saque, tú entras aquí a la compañía y a partir de cierto nivel, tú entregas y firmas una carta de acuerdo de este código de ética que están viendo aquí que están viendo aquí al lado derecho. Sí. Y sabes que a qué a qué te estás comprometiendo. Y por el otro lado, pues una manera de control, pues es auditarlo. Yo creo que ustedes también, una manera los exámenes para ustedes o los trabajos para ustedes son una manera de validar el aprendizaje, ¿no? Entonces, para nosotros una manera de validar que las cosas estén en orden, pues es a través de las auditorías internas y corporativas. Pues muchas gracias. Mi compañeros van a continuar con la siguiente pregunta. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Garza
Y mi pregunta es, ¿cuál es el proceso de la toma de decisiones de carácter ético dentro de la organización? Bueno, algo que también se me olvidó y también apoya esta respuesta. Bueno, como te mencionaba ahorita, ¿cuál es el criterio? Pues a ti te dicen, o sea, si tú caes en una falta de probidad, pues tú automáticamente estás fuera de la compañía. Si hubo un agravio a los ingresos o los patrimonios de la compañía, pues habrá una consecuencia también al respecto. O sea, ese código de ética trae, claro que no te pueden decir los 3.418 casos que se han presentado o más, ¿verdad? Pero sí más o menos te van marcando un parámetro de decir, el niño se durmió tarde, va un chanclazo, que era como me decían a mí, ¿verdad? Y si no hizo la tarea, pues van 2. O sea, medio te enmarca, o sea, una falta de probidad, una falta de respeto, acoso, incluso no sé si vieron ahí en la hoja que les mostraba, habla de acoso, de hostigamiento sexual y de todo ese tipo de cosas, pues que han venido tomando una relevancia importante, ¿no? Entonces, cuando un tema es boga para la sociedad, ¿por qué? Porque finalmente una parte relacionada, consumidor, cliente, socio, vecino, pues puede hacer algún señalamiento de este tipo, pues tenemos que irnos preparando para ello. Digo, será difícil que podamos tener todas las condiciones que se suceden, pero más o menos vamos enmarcando acción, consecuencia, ¿sí? Y bueno, yo creo que ahí era la parte que te quería comentar. Y una adición que tenemos nosotros es existe un buzón de transparencia. Por ejemplo, a mí hace unos 2 meses me llegó el buzón de transparencia de un muchacho que trataba mal a la gente en el turno nocturno. Y tú lo puedes escribir, puedo escribirlo yo con un alias de Yahoo o de Hotmail o lo que sea, y tiene que responder el director del área. O sea, pudo haber sido el muchacho que nos ayuda a acomodar los pedidos, que le reporta a un supervisor, que le reporta a un jefe, que le reporta a un gerente, que luego viene y le reporta a un director, y yo soy responsable de responder por ese correo de transparencia. Entonces, otra manera de hacer una denuncia al respecto. Hemos tenido casos de relaciones, o sea, de 2 personas casadas, pero como es la de Felices los 4, la canción esa, más o menos, o sea, que son diferentes, pero tienen relaciones ahí en la compañía y que los identifican. Ha habido denuncias de ese tipo, que uno entenderá pues que la gente es libre, ¿verdad? Pero bajo los parámetros de la compañía, pues no es aceptado, ¿no? Sí. Entonces, pues hay un marco medio cuadradito, vamos dando cabida a aquellas cosas que van siendo boga y que sentimos que la sociedad nos puede pedir que tengamos una acción al respecto, y la otra es que la gente es libre de hacer un señalamiento. Y nos han señalado de gente que, oye, esta persona roba por ejemplo, cuando van a los cines, pues ya ven que están las maquinitas dispensadoras, y esas maquinitas tienen una bolsita que tiene el jarabe y un tanque de CO2, que esos tanques luego los usan para otras cosas. Y, oye, se está robando los tanques de CO2, entonces hay que hacer la trazabilidad del señalamiento para hacer lo más claro posible las respuestas. Sí, perfecto. Bueno, ahora en cuanto a la cultura corporativa, ¿considera usted que está basada en alguna filosofía moral específica? Yo lo que te puedo decir de eso es este grupo, bueno, ahorita Arca Continental, no sé si algunos de ustedes saben más o menos cómo funciona el negocio de Coca-Cola. El negocio de Coca-Cola es como una franquicia como de McDonald's. O sea, la gente de McDonald's te dice, tú puedes ser dueño de una franquicia de McDonald's si compras un local de este tamaño, con esta máquina y tantos minutos, se te pone una serie de reglas, ¿no? Y cualquiera puede ser dueño, ¿no? Entonces, Arca Continental inicia como tal en el 2010 a través de la fusión de 3 familias. La familia Barragán en Monterrey, la familia Arizpe de la Maza en Coahuila y Sinaloa, y la familia Fernández en Chihuahua, Sonora y Baja California. ¿Y qué características tienen estos grupos? Eran grupos familiares hasta el 2000, 2010. ¿Y por qué digo eso? Porque luego entró la familia Grossman, la vecindad en Tampico, pero con embotelladoras en Guadalajara, Zacatecas, San Luis Potosí. En ese interín se fusiona la familia Correa, homónima del expresidente, pero no son familiares, del Ecuador, y la familia Guerrero del norte de Argentina. ¿Qué característica hay aquí? Que vienen de grupos familiares. Entonces, muchas de las primeras fundamentos o bases de conducta, ¿sí? Pues vienen de un encono familiar. ¿Sí? De tal forma que, por ejemplo, yo cuando entré hace 30 años, a mí me tocó conocer todavía a don Manuel Barragán y a don Luis Lauro Barragán.
Me tocó conocer a los señores Arizpe cuando fueron las fusiones de las familias de Coahuila y de Sinaloa, y algo a los Fernández, al señor Correa de acá de Ecuador. Y tú denotas que el cariz del negocio siempre ha sido familiar, y llegó un momento que tuvieron que profesionalizarlo, porque a lo mejor los hijos se divagaron hacia otras actividades, pero el fundamento de la compañía es ese. Sí, o sea, habemos muchos compañeros de 30 años o más en la compañía. Bueno, yo tengo 29 casi, pero yo veo compañeros de 35, los festejos de 35, 40, sigo viendo mucha gente, y los hijos de los dueños vienen a esos eventos, pero a esos grupos específicos, porque son los grupos que ellos conocieron. Entonces, al margen del profesionalismo que ha tenido la compañía a través del crecimiento en América Latina, Arca Continental es el segundo embotellador más grande de América Latina, es como el cuarto en el mundo, ¿sí? O sea, el franquiciatario, ¿sí? Es el cuarto más grande del mundo, pero es el primero y ahí muy cerquita el segundo en rentabilidad, que es lo que les decía hace rato, que me preguntaban hace ratito. Pero eso muy apegado a principios familiares. Entonces, cuando familias tenían mucha presencia y todavía tienen presencia en el Consejo de Administración, a pesar de que lo profesionalizaste, muchas de estas cosas son tolerables o no bajo un encono familiar. Entonces yo creo que es algo que le da mucha valía a este grupo, a diferencia de otros. No voy a decir los nombres, pero empieza con FEM y termina con SA, por ejemplo. Perfecto, muchas gracias. A la orden. Hola, buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Leslie y mi pregunta es sobre cómo cree usted que influye la relación entre el personal en la cultura ética de su organización. A ver, ¿me repites para entenderte bien la pregunta? A lo mejor entendí otra cosa. Sí, que cómo influye la relación entre el personal en la cultura ética que tiene Arca. Fíjate que algo que nos está pasando ahorita es que están entrando muchos chicos como ustedes, jóvenes, con mayor conocimiento. O sea, yo estudié ingeniería en sistemas, me gradué en el 90 y para configurar un teléfono tengo que darle buscando a mis muchachos para que me ayuden, ¿verdad? Porque ya no me acuerdo. Ustedes vienen con un conocimiento muy distinto a las generaciones anteriores, a los que somos generaciones anteriores, y ha habido una amalgama en estos momentos así como que un poquito curiosa, porque por ejemplo nosotros somos muy dados, la gente un poquito más de años, al arraigo en la compañía, ¿sí? Y yo de repente ahora que he ido a Monterrey, bueno, antes de lo del tema de pandemia, y yo volteaba y veía muchos muchachos nuevos. Ah, qué bueno, ¿verdad? Pues están refrescando. Ya ven que ahora el tema de minería de datos se pone muy interesante y cosas por el estilo. Y de repente ves que vuelves ahí y dices, ya no están. Y estos, no, es que acaban de entrar. Y los que estaban, no, es que pues no les gustó y se fueron a otro negocio. O sea, como que, no, yo no estoy hablando de valores, sino como que hábitos somos diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es la parte cultural o la parte del personal? Pues bastante, ¿sí? Que estamos viviendo una época diferente a lo que estábamos acostumbrados, sí, sin duda, pero la parte valiosa es cuando deja de ser un tema familiar, lo profesionalizas el negocio con un staff corporativo ajeno a la familia, y entonces tienes que empezar a aceptar a tu consumidor. Fíjense cómo van conectando todo lo que me han dicho. O sea, cómo el tema ético, cómo soy percibido, cómo tengo que ser socialmente responsable, cómo tengo que dar cabida y diversidad en mi personal, ¿sí? Pero no te sales del tronco familiar, que esa es la parte. Entonces, yo creo que a final de cuentas, mucho que hemos trabajado, mucho en México, y algo que hemos tratado de implantar hasta acá también en el Ecuador es mucho trabajar en estos temas de yellow belts, de mejora continua, de ayúdame a eliminar los desperdicios, los 5S, las Six Sigmas, los Pokayoques y todo ese tipo de cosas que han venido pasando en el tiempo. Y cuando le enseñas eso a personas de 30 años o más, porque es una realidad, o sea, como que esta frontera de 20, 30, hay un gap, ya no digo a los que tenemos 40, 50 años, es como que el muchacho nuevo viene, inyecta conocimiento y el operador de 30 años no sabe, no, mira, vamos a googlearlo y empiezan a ver piezas de la compañía. Entonces, cuando tú armas equipos, porque una de las reglas es que el equipo tiene que ser heterogéneo en cuanto a los rangos de edad. Entonces es donde dices, pues el joven desesperado quiere aprender y crecer muy rápido, ¿sí? Y el que está con un poquito más de años, pues medio temeroso de la tecnología. Entonces, como que forzamos esa amalgama
Y lo que buscas, bueno, pues obviamente haces reconocimiento y premiación a los mejores grupos o equipos. Entonces, en resumen, la parte cultural y del personal, pues sin duda vamos a tener que seguir alimentándonos de gente más joven. El tema y el reto es cómo hacemos esa integración para que hagamos lo más posible y no se note que hay esas ideas, rangos de edades diferentes. O sea, la parte difícil es esa, cómo hacemos esa amalgama para que unos y otros mantengan el sentido de pertenencia. ¿Sí? Entonces es compartir. Tú sabes más que yo porque eres tecnológicamente más hábil, pero yo soy más diestro porque tengo más tiempo en esto. Entonces, ¿cómo a los dos les bajas tantito el orgullo y haces que trabajen más en equipo? Ese es el reto. En eso estamos trabajando. Ok, muy bien. Sí, más que nada yo pienso que es el buscar como una sincronía entre una manera de pensar y otra. Y la siguiente... Perdón, antes de que te vayas, acaba de salir una canción muy buena de Ajá. Lady Gaga con Tony Bennett. ¿No la han escuchado? Búsquenla por ahí en Google, ustedes googleenle ahí. Lady Gaga, pues es una actriz muy reciente. Y Tony Bennett es un señor que tiene Alzheimer, pero sigue cantando. Y salió espectacular, búsquenla, por favor. Ese es el tema. Es como uno, talentos diferentes, y el 1 más 1 me da 3. Perdón por la interrupción. Sí, no se puede. Igual ahí nos lo deja de tarea para escucharla. A ver quién es el primero que me lo manda. Ahorita les voy a poner aquí mi número de teléfono para que me manden un WhatsApp. A ver quién es el primero. Muy bien. Y bueno, la siguiente pregunta nos mencionaba acerca de la relación que tenía con los grupos de interés, la manera en la que ustedes intentaban acercarse o hacer mejoras. No sé si nos podría mencionar algunas acciones de responsabilidad social empresarial que realice la organización. Bueno, mira, ahí te puedo decir que, o sea, eso del Teletón y esas cosas que son, pues que sí es una plata, va, sin duda alguna, pero es más, disculpen el término, más charoleo, ¿no? Porque pues es evento público con mucha gente, ¿no? O sea, por ejemplo, acá nosotros lo que les platicaba ahorita es, hemos ido quitando intermediarios con los ganaderos, de tal forma que al ganadero le pagas mejor y le ayudas a que su leche sea de más calidad. En el negocio que les platico de lácteos, está eso y está con los cacaoteros. O sea, el Ecuador es uno de los principales países de cacao en el mundo, pero los chocolates se hacen en Suiza y carísimos. Y el cacao salió de aquí. Entonces, también tenemos productos en esa variedad y estamos buscando ayudarlos. Entonces, suben su nivel de calidad y son mejor percibidos en el extranjero porque tienen niveles de calidad y cuidas hacia atrás. No sé si sepan ustedes, en México, cada botella de producto desechable, hay algunas como el agua que ya es 100% reciclada, o sea, eso fue botella alguna vez. ¿Sí? Se recolecta, se lava, se troza, así como el cornflakes que se comen en la mañana. ¿Sí? Se lava, se calienta, se hace un extruido, se corta y a través de vacío se hace producto otra vez grado alimenticio. En los productos de sabor a lo mejor es el 25, el 30, el 40%. Y tú dices, ¿y por qué me platica eso? Ah, porque nosotros aquí en el Ecuador hemos hecho una cadena con los recolectores de base. Le llamamos recolectores de base por no decirle pepenador, porque creo que también es un tema de respeto. ¿Sí? Entonces, ¿eres socialmente responsable? Sí, porque a esa gente le ponemos a los hijos a estudiar primaria y secundaria. Y eso no lo ponemos en el periódico. ¿Sí? Porque es un ganar-ganar. A él le pagas mejor, yo puedo escoger el producto, entrégame lo más limpio para efectos de un menor riesgo de contaminación y poderlo reusar. Y como eso te puedo decir algunos casos más. Si quieres, si ocupas 2 o 3 más, dime y te los puedo ir diciendo. Sí, no, yo creo que con eso se está bien, no sé qué piensan mis compañeros. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes, ingeniero. Me presento, soy Linda Gallardo y mi primera cuestión es referente a cuáles programas son utilizados para implementar la ética en la organización. ¿Cuáles programas son utilizados? Bueno, yo te diría que pues podemos partir, como les mencioné ahorita, desde el buzón de transparencia, donde si mi jefe me vio mal, pues hay quien dice, ay, hoy me miró feo. Y me pasa mucho acá la cultura en Sudamérica,
es como que más sentida, ¿no? O sea, ya saben que la gente que somos del norte, primero los de México dicen que somos diferentes. Pero luego si separamos con todo respeto de los orígenes de cada uno de ustedes, pues la gente del norte somos más así como que más entrona, ¿no? Para echarle ganas de hacer las cosas, ¿no? Pero luego además dicen que luego hablamos como si estamos enojados, ¿sí? Yo siempre les he dicho, pareciera que si yo estuviera enojado, el día que estés enojado te vas a dar cuenta y no se te va a olvidar, ¿sí? Entonces, ¿por qué te platico esto? Porque en el tema cultura es diferente. O sea, por ejemplo, yo cuando llegué aquí, pues yo llegaba y decía, oye, Juan, por poner un ejemplo, ¿verdad? No decir nombres. Oye, Juan, pues ¿qué pasó con esto? Si habíamos quedado que el día de hoy esto. No, jefecito, ya verá, Dios le pague. Así habla el sudamericano. Entonces, pues tú tienes que adaptar tu ritmo, lo tienes que desacelerar un poco, pero tienes que acelerar el de ellos, ¿verdad? Entonces, en el buzón de transparencia, por ejemplo, te puede pasar de que le hablaste feo o le hablaste mal. ¿Sí? Entonces, pues tú le dices, a ver, una cosa es Juan, el operador, el jefe, etcétera, porque luego pasaba que a ese mismo Juan le decía, bueno, ya, me entregas mañana a las 10 de la mañana, vamos a almorzar. Acá la comida es el almuerzo, vamos a almorzar. Entonces, luego al día siguiente llegaba la psicóloga de la planta y me decía, oiga, ¿por qué lo regañó y luego lo invita a comer? Porque una cosa es el operador o el supervisor y otra cosa es la persona, ¿sí? Entonces, al inicio yo tuve así 2 o 3 buzones así de ese tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los medios? Pues desde el buzón de transparencia te digo que hasta temas culturales uno tiene que desacelerarse un poco, pero también acelerar a los demás, ¿verdad? Otro de los medios o mecanismos, pues es el solo hecho de que si tú tienes colaboradores a tu cargo, tengas que firmar un código de ética. Causa-consecuencia, como el que les mostraba yo ahorita, ¿no? O el ahora que te dice, no voy a sancionarte, pero entiende los temas de aceptación de diversidades, etcétera. Bueno, ya lo entiendo. Yo sé que si antes un regiomontano decía, pues bueno, a lo mejor ese ejemplo mejor no lo pongo, porque puedo tener algún problema, pero, o sea, ¿cómo aceptábamos o no socialmente a algún grupo de personas? ¿Sí? Y voy desde los emos, las diferentes preferencias sexuales, etcétera. No te dice que te van a sancionar, pero si tú eres reiterativo con ello, te dicen, oye, hay un código de ética que norma la conducta y dice que debemos aceptar la diversidad. Entonces, pues una cosa es que un día se te pase. Y otra cosa es que tu conducta sea reiterativa contra ello cuando te dice, no lo sanciono por el código de ética, pero debo ser aceptado y tolerante. Entonces no estás aceptando o tolerando. Y eres jefe de un grupo. Entonces debes de cuidarte más. Entonces, yo creo que hay cosas que difícilmente en el marco de ética puedas marcar todo, pero sí pautas conductas. ¿Sí? Y eres abierto a recibir la queja de cualquiera. Entonces, el código de ética, las aceptaciones o no de todas estas cosas que vienen pasando en el tiempo y que cualquier persona pueda decir en un buzón de transparencia qué pasa, yo creo que son, o sea, como que marcan la cancha de cómo debe ser nuestra conducta. Y luego que en el Consejo de Administración siguen estando así personas mayores de las familias o hijos mayores de ellos, pues también para nosotros es oye, yo lo conozco hace 30 años que he estado aquí, ¿verdad? Entonces, como que es un marco de una regla no escrita de respeto. Ok, y retomando un poco lo de la responsabilidad social, ¿nos podría comentar sobre las acciones de responsabilidad social que se han realizado y realizan de manera tanto interna como externa dentro de la organización y fuera de la organización? Por ejemplo, responsabilidad social interna. Yo tengo un objetivo de disminución de uso de agua, de energía, de aligeramiento, y entonces platico agua, energía, aligeramiento y residuos. Una planta, como cualquier planta de cualquier producto, usa cajas de cartón de los proveedores, usa plástico, se le quiebran algunas botellas o algunos envases. Entonces, por ejemplo, yo cuando llegué acá en el 2014, el índice de reciclado era como del 75%, 74%. Entonces vamos arribita del 90%. Eso quiere decir que has encontrado algún gestor, porque a diferencia de México, que tú botas a la basura, aquí hay gestores que el gobierno reconoce su labor ambientalista si recoge cartón y lo reprocesa, o si recoge plástico y lo reprocesa, o si recoge botella y la reprocesa, por ejemplo. En el tema de agua o de energía,
Bueno, el tema de agua y energía, pues sí es que hemos hablado en el tema de agua como un 10% en reducción del uso de agua. ¿A través de qué? Por ejemplo, el agua que nosotros metemos a nuestros procesos, por ejemplo, la botella que ustedes nos hacen el favor de consumir, pues llega, se regresa y hay que lavarla. Y esa agua que se utiliza para lavarla no la uso para el consumo, ¿sí? Pero sí la puedo tratar y puede ser usada para los servicios sanitarios. Puedo usar en las torres de enfriamiento, o sea, en varios de los procesos industriales la reutilizo de tal forma que si antes por 1 litro de bebida usaba otro litro, ahorita por 1 litro de bebida estoy usando 0.6, bueno, 0.68. Entonces hemos bajado un 30% de eso y sigues cuidando los páramos. Entonces ahí te conecto el interno con el externo. ¿Sí? Okay. O el uso de la energía eléctrica igual, nada más que a raíz de que el país habilita hidroeléctricas, pues entonces yo cambio el consumo de generación de carbón ahora a través de hidro. Entonces ahí va un ejemplo. Me exigen que baje el uso energético a través de apaga los climas, usa climas más eficientes, usa luz LED. Entonces ves que sí conectan las internas con las externas, ¿no? Y las otras que les había platicado con aquellos que son parte de la cadena de valor, o sea, lo que les platicaba ahorita de los ganaderos, de los cacauteros, de los muchachos, de los recolectores de base, que ya les llamamos pepenadores. Perfecto. Por mi parte serían todas las preguntas. Continúa mi compañera Zenet. Gracias. Okay. Oiga, Zenet, una pregunta. ¿Cómo se llama su papá? Crisóstomo es apellido, ¿ah? Ah, sí, se llama Efraín. ¿Y dónde trabajó él? ¿Mande? ¿En dónde trabajaba él? Ah, mi papá trabaja en Benavides. Ah, ok. Bueno, es que me sonó el apellido, no es usual, como el del muchacho y Ernesto, tampoco es usual el apellido. Entonces me sonaba de algún compañero, pero no es. Ok, adelante, perdón, no metiche y preguntón. Bueno, la última pregunta que tenemos es sobre la contingencia del COVID. ¿Cuáles son algunas de las acciones que ustedes han llevado a cabo para enfrentar esto de manera externa y también interna? Bueno, primero cuando hablamos de COVID aquí en el país, como les platiqué hace ratito, y busquen ahí, googleen ahí COVID en Guayaquil, ¿sí? O sea, la verdad que aquí para el país fue una situación muy triste, ¿sí? Yo soy mucho decirle a mi familia que uno es de donde come. Entonces yo tengo 7 años y medio viviendo en el Ecuador, pues yo me considero ecuatoriano, porque pues aquí como, ¿verdad? Entonces, fue una situación muy dura, muy triste. Primero, porque luego los servicios de salud no eran los suficientes. Entonces, a nosotros nos dio por tratar de importar vacunas y eso no se podía, porque como iniciativa privada no te podían vender, era solo el gobierno. Entre México y Perú y Ecuador, algunos intentos hicimos de conseguir aquello que al inicio la hidroxicloroquina, ¿se acuerdan? Que se mencionaba mucho, que para ayudar a estos males. Primero les platico la parte dura y fea, porque, y más que fea, triste, porque, pues bueno, se fueron varios compañeros, ¿verdad? Y se fueron varios compañeros que padecieron COVID, e incluso nosotros, pues con las relaciones que tenemos con gobierno, buscábamos hacer el favor de que retiraran el cuerpo de la casa y nos tardábamos 4 o 5 días. Imaginen la gente que no tenía una manera de gestionar eso. Entonces, primero sí fue una historia muy triste, nada que ver con lo que ha pasado en México, nada, pero del cielo a la tierra. ¿Sí? Les voy a pedir ahí que googleen eso y se van a dar cuenta que fue muy triste. Esa es la primera parte. Luego, desde la parte de salud y sanitaria, una vez que liberaron, nosotros hemos vacunado en la compañía alrededor de 35,000 personas, pero si somos 10,000 nada más en el Ecuador. Lo que pasa es que primero vacunamos a los colaboradores y luego a esposas o padres de los colaboradores, y luego nos fuimos con los tenderos, ¿sí? Que fueran mayores de 50 años, ¿ya? Y luego ya empezamos así si era un muchacho joven, la esposa de un joven, o sea, dábamos preferencia al papá y la mamá que a la esposa de un muchacho de 20, 25 años, ¿sí? Entonces, te puedo decir que cosas que hemos hecho y de las cuales nos sentimos orgullosos es esa, o sea, vacunamos 3-1 respecto a la población de la compañía, por ejemplo. ¿Qué pasa el día de hoy? Bueno, el día de hoy, por ejemplo, yo tuve una reunión en Guayaquil la semana pasada. Yo llego a una planta que no he estado en 15 días y a mí me hacen mi test de la prueba rápida, no la nasofaringe. Si tengo más de 2 meses, sí me hacen la nasofaringe. Entonces, pues bueno, si no eres del grupo de la planta y vienes de otra ciudad, mi base de residencia es Quito,
pues tengo obligación, yo ya sé que tengo que pasar por el departamento médico. Cosas importantes. Imaginen los muchachos de los camiones de Coca-Cola, pues llegan y visitan a 70, 80 clientes diferentes. Entonces, si uno de ellos está enfermo, hay un riesgo de 70. Pero también él recibe el riesgo de 70 diferentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en los camiones les adaptamos unos tubos así como los pluviales que ven a lo mejor abajo del metro o de los hospitales o algo así. Entonces, en los camiones un pedacito les adaptamos un pluvial, o sea, un tubo pluvial con agua, con gel, y entonces no salía el camión si no traía el agua y la gel y el jabón. ¿Sí? O al colador le dábamos, no traigo aquí ahorita, pero tu máscara, bueno, aquí no tengo ahorita, pero tu máscara de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Sí? Entonces, si es martes, pues tienes que traer la máscara del martes. Y lo menos que espero es que la hayas lavado. Porque chulo te vas a ver el martes con la que llega viernes. ¿Sí? Entonces, muchas cosas pequeñas, sí. Para la parte interna, para la parte externa les platiqué un poquito de colaboradores, papás, tenderos, ¿sí? Tenderos mayores de edad. Reglas para entradas a la planta, como les platicaba ahorita. Nosotros teníamos una hoja al inicio. La verdad que esto nos pegó como gato en saco, ¿verdad? O sea, si han metido ustedes un gato en un saco. O sea, no sabes ni qué va a pasar. Entonces no sabíamos, no había un protocolo. De tal forma que teníamos una hoja donde yo, Roberto Raúl, checaba, me ponía mi temperatura, ¿sí? Y si visualmente había algún síntoma. Y yo tenía que poner, no me duele la cabeza, sí tengo sentido de gusto, sí tengo sentido de olfato, tal. Y todos los días firmaba. Entonces alguien decía, oye, pecan de exagerados. Digo, ¿qué tan exagerado cuántos compañeros y familiares de compañeros se han muerto? Entonces luego ya fuimos ajustando las cosas. Esa es de la parte salud, gente. La parte cadena de suministro. Imaginen que de repente un mes venden la mitad de lo que normalmente venden. ¿Sí? Y el 15% de la población de la planta no la tienes. ¿Qué hago con el otro 35% que me está sobrando? Ni modo que los tenga ahí parados, ¿verdad? Sin hacer algo y además arriesgándose. Entonces hicimos planes de adelantos de vacaciones. Entonces hay compañeros que decías, oye, ¿te quieres quedar? No tienes nada que hacer, pero aquí hay otros compañeros que quién sabe. ¿A qué vienes? No es necesario. Entonces gestionamos el tema de capital humano, la parte de administración de vacaciones, etcétera, permisos. La parte de cadena de suministro, pues no. ¿Alguien de ustedes tiene algún familiar que trabaje en cadena de suministro, en logística o algo así? ¿No? Bueno, imagínense esto. Nosotros recibimos el jarabe base de Chile, de Santiago de Chile. Y la resina la recibimos de India y de China. Entonces te dicen, el precio no cambia. El tema es que hubo barcos enteros que se quedaron con gente con COVID. Entonces, ¿quién te lo trae? Ah, pues menos barcos. Y sabemos claro qué pasa con oferta y demanda. Si hay una alta demanda de transporte marítimo, pero hay poca oferta porque hay pocos barcos, ¿qué le pasa al precio? Sube, ¿no? Entonces, sí. Ahora de repente dices, oye, tengo que traerme resina. La resina hay y te la venden al mismo precio. Nada más que ahora pagas el doble o triple de transporte marítimo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acopiarte de más material. O, se imaginen ustedes, entre Ecuador y Chile está Perú. Pues un barco se tarda 10 días, más o menos, ¿sí? Entre 8 y 10 días en llegar. Entonces estamos trayendo por tráiler y tiene que pasar la frontera Chile-Perú, Perú-Ecuador, porque si no, no tengo concentrado. ¿Sí? Entonces, esto ha pegado desde la parte de salud, la parte interna, la parte de nuestros compañeros, la parte de responsabilidad social con los tenderos. ¿Sí? Porque al tendero que le digas, oiga, doña Juanita, usted que tiene 70 ya se vacunó. No, vaya mañana. ¿Sabes el impacto que tiene eso con esa persona, no? ¿Y por qué doña Juanita? Pues porque tiene 70 años. ¿Y por qué no don Pedrito? Porque tiene 28. Espérese tantito, primero doña Juanita. Y luego te dicen, ¿por qué él y no yo? Pues bueno, es que estamos tratando de medio seguir la pauta del gobierno, ¿verdad? Entonces, si se fijan, esto yo todo el tiempo que tengo que ir a compañía no me había pasado. Pero la verdad, nos enseñó una manera de ver las cosas muy diferentes. Entonces ahora hay inventarios altos, pagando altos costos de flete marítimo, aunque el material lo haya, ¿sí? Y no nomás nos pegó la parte de salud, sino la parte de todo negocio, ¿no? Entonces, realmente, hija, a tu pregunta yo te diría,
todavía no acabamos de aprender. Lo que sí es importante es, como decía Charles Darwin, ¿verdad? No es el más fuerte ni el más grande, es el que mejor se adapte. Bueno, muchas gracias con esto concluye la entrevista. Muchas gracias, ingeniero, por su tiempo para contestar las preguntas y también pues agradecer por el conocimiento compartido. Sin duda alguna, pues nos ayuda a mejorar como profesionales y a crear unos cimientos pues para saber qué queremos hacer con nuestra vida en caso de querer trabajar en una compañía así, de que con su número mandar el currículum y espero que me contrate, por favor. Ya, basta. 20 años, por favor. Les agradezco mucho a ustedes. Yo espero que les haya servido un poco, les haya orientado en sus cuestionamientos. Hubiera preferido un poquito más de tiempo, entonces, pero, y disculpe si de repente brincaba de un tema a otro, porque de repente me venía la idea y dije, mira, esto puede conectar con las preguntas que me hacen, pero siempre a su orden y muchas gracias por haberme tomado en cuenta para esta charla. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bye.